Tuve todas las razones para decir que no y ni una buena razón para decir que sí. Pero cuando el tío Joe me llamó la semana antes de Navidad y me preguntó si iría a la reunión familiar este año, dudé lo suficiente para que lo escuchara en mi voz. Esa pequeña pausa que significaba quizás. Dijo que todos estarían en la casa de mis padres, que podría ser un buen momento para dejar las cosas atrás e intentar seguir adelante. Dijo que Daniel estaría allí e incluso mencionó lo orgulloso que estaba de cómo había resultado el chico a pesar del caos que lo rodeaba. Supongo que pensó que eso me ablandaría. No sé por qué, pero estuve de acuerdo. Tal vez simplemente no quería pasar la Navidad solo de nuevo. Han pasado 2 años desde que murieron mi esposa e hijo. 2 años evitando todo, días festivos, cumpleaños, baby showers, bodas, todo. 2 años de silencio en una casa construida para risas y cuentos para dormir. Murieron en diciembre, y algo en mí se congeló con ellos ese mes y nunca se descongeló realmente. Así que sí, Navidad. Que le den a la Navidad. Pero conduje hacia el norte de todos modos y recogí al tío Joe y a la tía Lily. Estaban esperando afuera con un pastel y una bolsa de regalos como si nada estuviera mal. No pregunté, y ellos no dijeron nada. Simplemente condujimos. La nieve acababa de empezar a caer, lo suficientemente ligera como para ser bonita sin ser dolorosa. Durante unos minutos, se sintió casi normal. Entonces sonó el teléfono del tío Joe. Lo puso en altavoz. Era mi padre. ¿Dónde están? El tío Joe dijo que estábamos a 10 minutos, que yo estaba conduciendo. Hubo silencio. Entonces mi padre preguntó, muy casualmente, ¿tienes algo que decirle? El tío Joe simplemente parpadeó, confundido. Antes de que pudiera responder, mi padre dijo, no te estamos esperando. No vengas. Entonces colgó. No dije una palabra. Simplemente me detuve en el arcén y miré los árboles. Recuerdo haber oído a la tía Lily susurrar algo al tío Joe y luego el zumbido del calentador. Después de unos segundos, simplemente dije, terminemos el viaje. El silencio en el coche fue diferente después de eso. Cuando llegamos al camino de entrada de mis padres, mi padre ya estaba parado afuera con una bebida en la mano, como si hubiera estado esperando para asegurarse de que realmente apareciera solo para poder echarme de la propiedad. El tío Joe salió primero e intentó hablar con él. Me quedé detrás del volante y observé. No fue bien. Mi padre lo empujó hacia atrás, dijo algo agudo y lo suficientemente fuerte como para que resonara. Luego miró el coche como si quisiera quemarlo conmigo dentro. No me moví. Después de un minuto, salí del camino de entrada y me fui. Pasé la Nochebuena solo en una casa de alquiler junto al lago. Sin árbol, sin luces, nada. Solo el frío afuera y el dolor familiar adentro. Estaba sentado en el sofá mirando la botella que no había abierto cuando el tío Joe envió el vídeo. No lo abrí de inmediato. Pensé que podría ser algo agradable, tal vez Daniel diciendo hola o un clip de ellos abriendo regalos. Esperé. Entonces la curiosidad pudo más que yo. Era un vídeo de la sala de estar. Daniel debió haberlo filmado sin que ellos lo supieran. La voz de mi padre se escuchaba claramente, incluso por encima del tintineo de las copas. ¿Por qué necesitamos a este perdedor? Es basura. Mi madre se rió primero. Mi hermana se unió justo después como si estuviera ensayado. Todos sonrieron, riendo, disfrutando mientras arrastraban mi nombre por el barro. Simplemente me senté allí, con el teléfono todavía en la mano, dejando que las palabras calaran. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podría haber esperado, era que 2 días después todos se arrepentirían. Cada una de las palabras. Porque lo único que habían olvidado, lo único que nunca dije en voz alta, era que yo pagaba por todo en silencio en segundo plano. Cada $1 de la remodelación de la casa. Cada cheque para las renovaciones del apartamento nuevo de mi hermana. Cada regalo que presumían de darle era mi dinero. Y ahora había terminado. Pero eso no era ni siquiera el principio de lo que estaba por venir. Ni siquiera esperé hasta el día siguiente. En el momento en que vi ese vídeo y oí a mi padre decir que era basura mientras mi madre y mi hermana se reían como si acabara de contar el mejor chiste del mundo, algo hizo clic.
No de una manera dramática y cinematográfica, más bien como un cambio silencioso, como si hubiera estado sujetando una cuerda ardiente y finalmente me diera cuenta de que podía simplemente soltarla. Abrí mi portátil, busqué los correos electrónicos del contratista que trabajaba en el apartamento de mi hermana y envié un mensaje diciéndole que los pagos habían terminado. Detengan todo el trabajo. Cancelen todos los pedidos pendientes. Si algo no era reembolsable, envíenme la factura final y que ellos se encarguen de ello. No lo expliqué. Ya no conocía a nadie. El apartamento había sido una broma desde el principio. Mi hermana le dijo a todo el mundo que nuestros padres se lo habían dado, haciéndolo sonar como una especie de bendición intergeneracional, cuando de hecho, cada dólar que entró en el lugar era mío, en silencio. Yo era el cajero automático invisible, el reparador, el que siempre se esperaba que colaborara y nunca se quejara. Para cuando terminé el correo electrónico, tenía 10 llamadas perdidas, la mayoría de ella, un par de mi madre y luego una de un número que no reconocía. No respondí a ninguna de ellas. Alrededor del mediodía, el tío Joe llamó. Respondí principalmente porque era la única persona de la familia que no estaba actuando para nadie. No me preguntó cómo estaba. Simplemente suspiró y dijo, ¿viste el vídeo? Aparentemente, Daniel, con buena intención, les había mostrado el clip de nuevo después de la cena. Pensó que tal vez si lo veían por sí mismos, se darían cuenta de lo repugnante que era. En cambio, salió mal. Mi madre trató de restarle importancia, diciendo que era solo un comentario estúpido y que las familias bromean así. Mi hermana puso los ojos en blanco y dijo algo sobre que yo necesitaba terapia. Mi padre no dijo nada. Simplemente se quedó allí mirando la pantalla. Luego se giró y subió las escaleras sin decir una palabra. Sin disculpas, sin nada. Simplemente desapareció. Eso habría sido suficiente en realidad. Pero entonces Daniel dijo que se iba. Les dijo en la cara que había terminado de fingir que nada de esto era normal. Que crecer en su casa se sentía más como ser elegido para un reality show que ser parte de una familia. Que el único que alguna vez le habló como a una persona era yo. Eso obviamente tocó un nervio. La tía Lily intentó calmar las cosas, pero Daniel ya había empacado una bolsa de lona. Me llamó desde una gasolinera a 10 minutos de distancia y me preguntó si podía recogerlo. No dudé. No hizo muchas preguntas cuando llegué. Simplemente se subió al coche, miró por la ventana la mayor parte del camino y me dio las gracias cuando volvimos al lugar. Le di la manta extra y le dije que el sofá había sido extendido. Eso fue todo. Sin discursos, sin momentos extraños de unión, solo real. Alrededor de la medianoche, estaba medio dormido en el sofá cuando habló. ¿Realmente los cortaste? Dije, sí, lo dije en serio. Asintió y dijo, ven, estoy dentro. No estaba seguro de lo que quería decir, pero a la mañana siguiente, lo descubrí. Estaba hablando por teléfono con mi madre. Debió haberlo llamado esperando que renunciara a la mediación, volviera a casa y me llevara con él. Probablemente pensó que podría manipularlo para que volviera a la casa como solía hacer cuando éramos niños. Pero Daniel tenía algo para ella, algo que no esperaba en absoluto. Le preguntó si alguna vez se había preguntado por qué la agencia de adopción se negó a colocar a otro niño con ellos después de él. Hubo un largo silencio. Pude oírla tartamudear al otro lado, tratando de inventar algo: dinero, edad, momento, todas las excusas habituales. Entonces Daniel se lo soltó. Le dijo que había encontrado los informes. Empezó a investigar hace un año cuando cumplió 18 años. Había declaraciones grabadas de profesores, un vecino, incluso un consejero escolar, quejas de negligencia emocional, abuso pasivo, declaraciones que decían que parecía retraído, temeroso de hablar, siempre observando a los adultos en la habitación como si esperara que algo saliera mal. La única razón por la que no llegó más lejos fue porque Daniel seguía diciendo que todo estaba bien. Tenía miedo de ser enviado de vuelta al sistema. Pensó que si simplemente sonreía y hacía lo que querían, podría estar a salvo. Dijo que los encubrió y ahora se arrepentía. Me senté allí y escuché mientras Daniel derribaba silenciosamente la última ilusión que tenían de ser buenas personas, y aún así no se disculparon. Simplemente colgaron. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no iban a cambiar.
Ninguno de ellos. Solo eran capaces de amar lo que se veía bien por fuera. No a las personas, solo a las imágenes. Pero lo que no sabían era que su imagen estaba a punto de desmoronarse. Porque una cosa que nunca les dije, el apartamento no estaba a nombre de mi hermana. Estaba a mi nombre, y tenía otros planes. 2 horas después de esa llamada, recibí un mensaje de texto de mi hermana. Todo en mayúsculas. ¿Qué hiciste? Los contratistas se fueron en medio del trabajo. No tengo cocina. No respondí. Siguió con una serie de mensajes. Algunos enojados, algunos al borde de la súplica. Simplemente dejé que se acumularan. Lo que no sabía era que no solo me retiraba de la renovación. Estaba sacando todo el apartamento de debajo de ella. Pensó que nuestros padres se lo habían dado, pero no tenían ese tipo de dinero. Era mi dinero. Pagué la entrada, la hipoteca, los impuestos. Lo puse a mi nombre porque dijeron que no querían que lo arruinara y lo perdiera en alguna estafa. En ese momento, creo que tenían buenas intenciones. Esa mañana, llamé a mi abogado y le dije que pusiera la propiedad en alquiler, no en venta. No quería hacer una ruptura limpia. Quería que el lugar siguiera siendo mío. Quería que supiera cada vez que pasaba por el edificio que podría haber sido suyo si simplemente se hubiera callado y se hubiera mantenido humana por una vez. Al mediodía, el anuncio estaba en vivo. Para la cena, tenía 3 ofertas. Mientras tanto, de vuelta en la casa de mis padres, todo se estaba desmoronando. Daniel comenzó a reenviarme mensajes de texto. Mi madre había intentado llamar a CPS, alegando que yo lo había secuestrado. El agente que me llamó estaba confundido. Daniel era legalmente un adulto, que vivía donde quería y claramente no estaba en peligro. Cerraron el caso antes de que siquiera comenzara. Esa noche, le dije a Daniel que tenía otro plan. Uno último, el tipo que quemaría el puente tan completamente que nunca pensarían en cruzarlo de nuevo. Me preguntó cuál era. Simplemente dije, lo verás mañana. Al día siguiente, fui a la casa antigua, no a la casa de mis padres, la casa en la que vivían antes de mejorar con mi dinero. La vendieron hace 4 años para comprar el nuevo lugar, y yo fui quien les ayudó a ser aprobados. Theo firmé su nueva hipoteca porque su puntuación de crédito era demasiado baja por sí sola. Lo que no se dieron cuenta es que todavía tenía la capacidad de congelar la cuenta asociada con esa casa si había alguna actividad inusual. Así que, lo activé. Señalé sus renovaciones recientes, las adiciones de baños, el paisajismo, un nuevo y elegante sistema de iluminación en la sala de estar como compras potencialmente fraudulentas. Técnicamente, lo eran. Mi nombre todavía figuraba como CEO propietario en una de las cuentas debido a la forma en que lo estructuraron cuando les ayudé a cerrar. No era ilegal, solo inconveniente. El banco congeló sus cuentas vinculadas a la hipoteca en cuestión de horas. No podían acceder a sus fondos. Y debido a que habían pedido prestado tanto para mantener las apariencias, la congelación significaba que no podían pagar al paisajista, al contratista o incluso su próxima factura de impuestos a la propiedad. Esa noche, mi madre me llamó 5 veces. No contesté. Entonces me envió un mensaje de texto. Necesitamos hablar. ¿Es serio? Respondí con una línea, deberías haberte reído un poco más bajo. Daniel miró mi teléfono cuando se envió el mensaje. No dijo nada, solo asintió lentamente como si lo entendiera completamente. Entonces llegó la sorpresa que no había planeado. El periódico local me llamó. Alguien les había avisado. Tal vez uno de los trabajadores no remunerados. Tal vez alguien del banco. Me preguntaron si me gustaría comentar sobre una posible demanda civil que se estaba presentando contra mis padres por 3 contratistas no remunerados. Dije que no, pero les envié una carpeta, correos electrónicos, recibos, grabaciones, cada mentira turbia que alguna vez contaron sobre el dinero apretado mientras gastaban miles en decoración de diseño. Publicaron la historia 2 días después. No en la primera página, pero lo suficientemente visible. El titular decía, familia benéfica demandada por propietarios de pequeñas empresas. Todavía me deben $14.000. La gente comenzó a hablar en la iglesia y en el grupo de Facebook del vecindario.
Incluso la estación de radio local lo mencionó en un pequeño segmento de noticias de la comunidad. Su reputación, esa máscara cuidadosamente mantenida de generosidad de clase media, comenzó a agrietarse justo ante sus ojos. No tenía ni idea de que yo estaba detrás de eso. Todavía no 3 días después de que se publicara el artículo, las cosas se intensificaron rápidamente. Aparentemente, mi padre entró en el banco con una carpeta de documentos tratando de probar que él era el único propietario de la casa y que yo no tenía autoridad para congelar las cuentas. El gerente del banco revisó los documentos y señaló con calma que había firmado un documento dándome acceso conjunto cuando necesitaban mi ayuda para cerrar el trato. Se enojó tanto que fue escoltado fuera. Daniel y yo solo lo descubrimos porque alguien lo grabó en vídeo y lo publicó en el grupo del vecindario local. Se veía salvaje en el vídeo con la cara roja, gritando sobre la traición, agitando papeles como un teórico de la conspiración. La leyenda decía, cuando el crédito de papá toca fondo. Fue compartido cientos de veces. A la mañana siguiente, los mensajes de texto se detuvieron. Ni llamadas telefónicas enojadas, ni mensajes de voz culpables, ni párrafos dramáticos sobre cómo estaba destrozando a la familia. Nada. Así que, supe que algo venía, y tenía razón. Esa tarde, llegó una carta a mi casa de alquiler. Sin sello, sin sobre, solo una sola hoja de papel doblada con mi nombre en el frente. Daniel dijo que la encontró pegada con cinta adhesiva a la puerta principal. Estaba escrita con la letra de mi hermana. Dentro decía, felicidades. Finalmente nos destruiste. Espero que haya valido la pena. Escucharás de nuestro abogado. Me reí. No podían permitirse un abogado, pero esa no era la sorpresa. Esa noche, recibí una llamada telefónica de alguien de quien no había sabido nada en años. Su nombre era Aarón, mi exnovia, la anterior a mi esposa. Salimos en la universidad. Rompimos en buenos términos, mantuvimos un contacto ligero, principalmente a través de algún comentario ocasional en las redes sociales. Dijo que vio mi nombre en el artículo. Entonces me dijo algo que me revolvió el estómago. Hace 2 años, unos meses después del accidente que mató a mi esposa e hijo, mis padres la contactaron. Le dijeron que yo estaba en espiral, bebiendo demasiado, aislándome, que estaban preocupados por mi salud mental. Le pidieron que hablara conmigo, que intentara devolverme a la estabilidad, sus palabras, no las mías. Ella nunca lo hizo. Pensó que era extraño. No había hablado conmigo en 5 años, pero siempre se preguntó. Cuando vio el artículo, hizo clic. Simplemente pensó que debía saberlo. Colgué y me senté allí durante un rato, sin decir nada. Daniel finalmente me preguntó qué pasaba. Le dije, no solo eran egoístas. No solo eran manipuladores. Habían intentado controlar mi historia fuera de la familia, pintándome como inestable, plantando semillas, protegiendo su imagen antes de que siquiera abriera la boca. Le dije a Daniel que había terminado de reaccionar. De ahora en adelante, controlaría el ritmo. Así que, hice un último movimiento. Llamé al tipo que solía hacer las relaciones públicas para la empresa que vendí hace unos años. Le pagué un cuantioso anticipo para que elaborara una declaración pública limpia, tranquila. Nada dramático, solo una carta explicando por qué estaba cortando lazos con mi familia sin nombrar a nadie, incluyendo sutilmente los hechos, sus regalos falsos, la manipulación financiera, los años de abuso emocional pasivo-agresivo. Lo publiqué en mi blog personal, que tenía tal vez 300 seguidores. Luego pagué silenciosamente por un impulso publicitario dirigido. En 48 horas, se hizo viral. La gente me etiquetó, me envió mensajes, compartió sus propias historias. Tocó un nervio. Y entonces el clavo final vino de alguien que no esperaba, Daniel. Hizo su propio vídeo. Nada elegante, solo él sentado frente a la cámara con una sudadera con capucha, contando la historia de cómo era crecer en una casa donde todo era una actuación, cómo fue adoptado de niño y pensó que era afortunado hasta que se dio cuenta de que el amor viene con condiciones. No los nombró, pero no tenía que hacerlo. El vídeo explotó. 500K vistas en 2 días. Los comentarios llegaron en masa de personas que se vieron a sí mismas en su historia. Y ahora la máscara se había caído públicamente.
Mis padres no solo estaban lidiando con problemas de dinero. Estaban lidiando con el colapso de sus reputaciones, miradas silenciosas en público, hombros fríos en la iglesia, llamadas telefónicas no devueltas de amigos con los que solían chismorrear. La casa se volvió muy silenciosa, apuesto. Pero no había terminado porque todavía había una cosa que no sabían. Y cuando lo descubrieran, les golpearía más fuerte que cualquier cosa que hubieran conocido. A estas alturas, el silencio de la casa de mis padres había durado casi una semana. Ni llamadas telefónicas, ni mensajes de texto, ni siquiera una publicación vaga en Facebook, lo que para mi madre era básicamente un signo de paro cardíaco. Los imaginé sentados en esa sala de estar de gran tamaño, rodeados de muebles que todavía debían dinero, mirando cada alerta en sus teléfonos con creciente temor. No tenían idea de que lo peor ni siquiera había comenzado. ¿Ves? Lo que pasa con las personas así, es que construyen todo sobre la percepción. Si la gente piensa que son generosos, lo son. Si la gente piensa que son una familia feliz y respetable, lo son. Pero en el momento en que esa ilusión se rompe, entran en pánico. Y tenía algo que haría más que agrietarla. ¿Recuerdas esa casa? La que viven ahora. Es hermosa. Cocina nueva, esas estúpidas luces colgantes sobre la isla, el paisajismo que le pagaron a algún pobre tipo para que lo hiciera en el otoño, solo para estafarlo cuando el dinero se puso apretado. Pero esto es lo que no sabían. La casa no era suya. No legalmente. Cuando me pidieron que CEO firmara la hipoteca, hice más que simplemente prestar mi nombre. Hice que mi abogado estableciera un fideicomiso para la propiedad. Estaban listados como residentes, pero la propiedad era mía por completo. Nunca leyeron la letra pequeña, así que ejercí mi derecho. Daniel filmó todo. Llegamos a la casa en medio de la tarde. Gran cartel rojo en el patio delantero. En venta, listado privado, sin visitas familiares. Toqué el timbre. Mi padre abrió por una fracción de segundo. Parecía que iba a cerrar la puerta de golpe, pero luego vio a Daniel detrás de mí con la cámara, y creo que el instinto le dijo que se comportara. Le entregué un sobre. Dentro, el aviso legal, transferencia de propiedad revocada, todos los privilegios de residencia terminados. Leyó las primeras líneas y palideció. ¿Qué demonios es esto? Son tus 30 días, dije. Pero no te preocupes, soy flexible. Te daré 60. Mi madre llegó a la puerta detrás de él sosteniendo una taza como si estuviera en una comedia de situación. Me vio a mí, luego a Daniel, y realmente comenzó a decir algo sobre cómo todo esto había sido un malentendido. La interrumpí. Espero que tu nuevo lugar tenga buena iluminación. La necesitarás cuando te conectes y expliques todo esto. Daniel sonrió desde detrás de la cámara. Creo que realmente disfrutó esta parte más que yo. No hablaron. Simplemente se quedaron allí de la manera en que la gente lo hace cuando se dan cuenta de que la historia que se han estado contando durante años no termina de la manera que pensaban. Comencé a darme la vuelta, pero luego me detuve. Oh, una cosa más, dije, sacando mi teléfono. Giré la pantalla para que pudieran verla. Era un correo electrónico, un mensaje simple y claro a toda la lista de invitados para la fiesta del 60 cumpleaños de mi padre. La línea de asunto decía, un poco de aclaración sobre esa noche. Dentro había un enlace al vídeo de Daniel y un mensaje corto mío. Para cualquiera que se pregunte por qué las cosas se desmoronaron, esto podría ayudar. No responderé mensajes. Por favor, respeten eso. Feliz Navidad. Presioné enviar justo frente a ellos. Luego me alejé. Daniel y yo volvimos al coche. No hablamos mucho. Condujimos hasta que llegamos a una hamburguesería a las afueras de la ciudad. Nos sentamos en una cabina. Finalmente me miró y dijo, ¿qué vas a hacer con la casa? Me encogí de hombros, pensando en convertirla en un hogar grupal. Dije, ponerle el nombre de mi hijo. Me miró fijamente durante un segundo, luego comenzó a reír. No del tipo ruidoso y dramático, solo una risa lenta y honesta. Me uní, y por primera vez en años, la Navidad no se sintió tan condenadamente fría. Actualización, 6 meses después, ¿adivinen quién intentó mudarse a mi casa? Bueno,
No estaba planeando actualizar, pero algo sucedió la semana pasada que era demasiado ridículo para no compartirlo. Para aquellos que no saben de lo que estoy hablando, pueden encontrar las publicaciones originales en mi perfil. En resumen, corté a toda mi familia después de años de manipulación, basura emocional y un último desastre navideño que llevó todo al límite. Les di a mis padres 60 días para desocupar la casa que pensaban que era suya. No lo hicieron. Hice público el movimiento y me alejé. ¿La vida desde entonces? Pacífica, sorprendentemente. Así que, Daniel y yo seguimos siendo cercanos. Está trabajando en una licenciatura en psicología, lo que tiene mucho sentido considerando con lo que creció. He ayudado a pagar sus clases, y él me ha ayudado a arreglar el lugar. El plan sigue siendo convertir la casa en un hogar de transición para adolescentes que están envejeciendo fuera del sistema de cuidado de crianza. La ironía no se pierde en ninguno de nosotros. De todos modos, esto es lo que sucedió. El jueves pasado, recibí una llamada del administrador de la propiedad que está supervisando el mantenimiento de la casa mientras trabajamos en los permisos. Me dice, ¿esperas que alguien viva en la casa en este momento? No, aparentemente no. Me dice que los equipos de limpieza aparecieron y encontraron un montón de muebles allí dentro. Como cosas nuevas, mesas plegables, colchones baratos, cajas de platos que alguien había movido. Voy allí, abro la puerta, y adivinen quién está sentada en la sala de estar como si fuera la dueña del lugar. Mi hermana. No es broma. Está en pantalones de yoga, bebiendo de una taza de Starbucks, viendo la televisión diurna en una silla de camping. Junto a ella hay una lámpara literalmente enchufada a un cable de extensión que sale de una caja etiquetada como cocina, frágil. Simplemente me quedé allí y dije, ¿has perdido la cabeza o simplemente olvidaste cómo funcionan las direcciones? Ni siquiera parecía sorprendida. Dijo, mamá dijo que la casa ya no era realmente tuya. Y dijeron, te mudaste. Deja que eso se asiente. Literalmente irrumpió en una casa en la que no tenía ningún derecho legal porque nuestra madre le dijo que estaba bien. Resulta que mis padres habían estado alimentándola lentamente con la idea de que yo había cambiado de opinión, que tal vez me había dado cuenta de que había reaccionado de forma exagerada y había seguido adelante. Ella les creyó completamente. Incluso trajo a un novio. Él estaba en el patio trasero asando perritos calientes en una pequeña parrilla de carbón oxidada como si fuera un fin de semana casual de Airbnb. Así que, hice lo que haría cualquier persona cuerda. Llamé a la policía, pero no antes de tomar una foto de ella viendo al Dr. Peel desde una silla de plástico en medio de mi piso de madera solo para mi propia diversión. Llegaron los policías. Les mostré la escritura, los documentos del fideicomiso, los correos electrónicos de mi abogado. Ella no luchó, ni siquiera lloró, solo parecía molesta como si yo fuera quien arruinara sus planes. Su novio trató de argumentar que solo habían estado allí unos días y que pensaba que era propiedad familiar. A los policías no les importó. Se fueron. Le envié un mensaje de texto esa noche, la próxima vez que quieras irrumpir en una casa, intenta buscar en Google quién es el propietario primero. Ella no respondió. ¿La mejor parte? Uno de los vecinos lo vio todo. Resulta que también trabaja para el periódico local. ¿Y adivinen qué había en la columna del domingo? Hija de una familia local involucrada en un drama inmobiliario viral encontrada ocupando ilegalmente la antigua casa familiar. No la nombraron, pero suficiente gente lo sabía. Así que sí, las cosas siguen volviéndose más tontas. Solía pensar que estas cosas solo sucedían en las películas. Resulta que cuando tu familia está llena de narcisistas y personas delirantes crónicas, la vida real es igual de salvaje. De todos modos, estoy bien. Daniel está bien. La casa está tranquila de nuevo, tal como me gusta. Hasta el próximo desastre.